A lo largo de los siglos, la humanidad ha levantado obras que desafían el tiempo, testigos silenciosos de imperios, amores eternos, batallas y sueños imposibles. Desde las arenas del desierto hasta las cúpulas más majestuosas, cada monumento guarda una historia que merece ser contada. Hoy, en Travel Planet 48, viajaremos por el mundo para descubrir los monumentos históricos más famosos y la fascinante historia que esconden. Prepárate para un recorrido que no solo te llevará a través de lugares icónicos, sino también a través de las páginas vivas de nuestra historia. Monumento 1. Pirámides de Giza, Egipto. En el árido desierto a las afueras de El Cairo, se alzan tres gigantes de piedra que han desafiado al tiempo durante más de 4.500 años. Las pirámides de Keops, Kefren y Miserinos. Construidas como tumbas para los faraones del Imperio Antiguo, estas colosales estructuras no solo protegían los cuerpos momificados, sino también los tesoros y ofrendas destinados a acompañarlos en su viaje al más allá. La Gran Pirámide de Keops, la mayor de las tres, fue la estructura más alta del mundo durante casi 4 milenios. Su alineación perfecta con los puntos cardinales y su relación con las estrellas de la constelación de Orión revelan el avanzado conocimiento astronómico de los antiguos egipcios. Aún hoy, arqueólogos e ingenieros se maravillan ante la precisión con la que se colocaron millones de bloques de piedra, algunos de varias toneladas, sin la tecnología moderna. Un misterio que sigue alimentando teorías y leyendas, y que convierte a las pirámides de Giza en uno de los mayores logros de la humanidad. Monumento 2. Acrópolis de Atenas, Grecia. En lo alto de una colina rocosa, dominando la ciudad de Atenas, se alza la Acrópolis, el corazón espiritual y cultural de la antigua Grecia. Construida principalmente en el siglo V a.C., durante la Edad de Oro de Pericles, este conjunto monumental fue dedicado a Atenea, diosa de la sabiduría y protectora de la ciudad. El Partenón, su edificio más emblemático, es una obra maestra de la arquitectura dórica, con proporciones tan perfectas que incluso hoy inspiran a arquitectos de todo el mundo. Sus frisos y esculturas narraban mitos y victorias, recordando a los atenienses su grandeza. Más que un simple conjunto de templos, la Acrópolis fue un símbolo de poder, arte y democracia, y sigue siendo un testimonio vivo de cómo la cultura griega sentó las bases de la civilización occidental. Caminar por sus piedras milenarias es viajar en el tiempo, imaginando a filósofos, artistas y ciudadanos debatiendo ideas que aún resuenan en nuestra sociedad. Monumento 3. Coliseo Romano, Italia. En el corazón de Roma se alza una de las maravillas arquitectónicas más impresionantes de la antigüedad, el Coliseo. Inaugurado en el año 80 después de Cristo por el emperador Tito, este anfiteatro podía albergar a más de 50.000 espectadores, ansiosos por presenciar combates de gladiadores, cacerías de animales salvajes e incluso batallas navales recreadas gracias a un ingenioso sistema de inundación de la arena. Construido con piedra travertina, ladrillo y hormigón romano, el Coliseo es un testimonio del ingenio y la ambición del imperio. Sus pasillos, gradas y subterráneos formaban un complejo sistema que permitía el rápido acceso del público y la preparación de espectáculos grandiosos. A pesar de los terremotos, el saqueo de materiales y el paso de casi 2 milenios, sigue en pie como símbolo de la grandeza y la brutalidad de Roma. Hoy, millones de visitantes recorren sus ruinas, imaginando el rugido de la multitud y el choque de espadas que alguna vez resonaron en su interior. Monumento 4, Machu Picchu, Perú. Entre las nubes de la cordillera de los Andes, a 2.430 metros sobre el nivel del mar, se esconde una joya del imperio inca, Machu Picchu. Construida en el siglo XV durante el gobierno del inca Pachacútec, esta ciudadela combina de forma magistral ingeniería, arquitectura y un profundo respeto por la naturaleza. Dividida en 2 sectores, agrícola y urbano, cuenta con terrazas que no solo servían para cultivar, sino que también prevenían la erosión en un terreno tan empinado. Sus templos, plazas y viviendas fueron levantados con bloques de granito encajados con tal precisión que no necesitaron mortero, resistiendo siglos de lluvias y terremotos.
Aunque su función exacta sigue siendo un misterio, muchos creen que fue un retiro real y un centro ceremonial sagrado, conectado espiritualmente con las montañas y el río Urubamba que serpentea a sus pies. Redescubierta para el mundo en 1911 por Hiram Bingham, Machu Picchu es hoy patrimonio de la humanidad y una de las 7 maravillas del mundo moderno. Caminar por sus senderos es sentir la energía de un lugar donde la historia y la naturaleza se funden en perfecta armonía. Monumento 5. Estatua de la Libertad, Estados Unidos. En la entrada del puerto de Nueva York, sobre la Isla de la Libertad, se alza uno de los símbolos más universales de esperanza y libertad, la Estatua de la Libertad. Inaugurada el 28 de octubre de 1886, fue un regalo del pueblo francés al pueblo estadounidense para conmemorar el centenario de la Declaración de Independencia y celebrar la amistad entre ambas naciones. Diseñada por el escultor Frédéric Auguste Bartholdi, con una estructura interna creada por Alexandre Gustave Eiffel, la estatua representa a la diosa romana Libertas. Monumento 6. Templos de Angkor, Camboya. En la provincia de Siem Reap, al norte de Camboya, se extiende uno de los complejos arqueológicos más impresionantes del planeta, los Templos de Angkor. Construidos entre los siglos IX y XV, fueron el corazón político, religioso y cultural del poderoso imperio Khmer, que dominó gran parte del sudeste asiático durante la Edad Media. El más célebre de todos es Angkor Wat, el templo hinduista más grande del mundo, dedicado originalmente al dios Vishnu y símbolo nacional de Camboya. Sus torres en forma de loto y sus intrincados bajorrelieves narran epopeyas mitológicas y glorias imperiales. Otros templos, como Bayón, con sus enigmáticas caras sonrientes, o Ta Prohm, abrazado por raíces gigantes, muestran la fusión única entre arquitectura y naturaleza. Declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1992, los templos de Angkor son mucho más que ruinas. Son un testimonio vivo de la creatividad, la espiritualidad y la grandeza de una civilización que dejó una huella eterna en la historia. Monumento 7. La Alhambra, España. En lo alto de la colina de la Sabica, dominando la ciudad de Granada, se alza la Alhambra, una joya del arte andalusí y uno de los conjuntos monumentales más visitados del mundo. Construida entre los siglos XIII y XV por los monarcas nazaríes, fue concebida como ciudad palatina, un complejo de palacios, jardines y fortificaciones que combinan belleza, poder y refinada ingeniería. Su nombre, que significa la roja en árabe, alude al tono cálido de sus muros, que al atardecer parecen encenderse con la luz del sol. Entre sus rincones más célebres se encuentran el Patio de los Leones, con su fuente sostenida por 12 esculturas de mármol, y el Salón de los Embajadores, donde la decoración geométrica y caligráfica alcanza su máxima expresión. Tras la Reconquista en 1492, la Alhambra fue preservada por los Reyes Católicos y, siglos después, reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Hoy, sigue siendo un símbolo de la fusión cultural que marcó la historia de España y un lugar donde la piedra, el agua y la luz se entrelazan para crear un espectáculo eterno. Monumento 8. Petra, Jordania. En el corazón del desierto del suroeste de Jordania, escondida entre montañas de arenisca roja, se encuentra Petra, la legendaria ciudad rosa. Fundada hace más de 2000 años por los nabateos, un pueblo comerciante que controlaba las rutas de incienso y especias, Petra fue una próspera capital tallada directamente en la roca. Su acceso principal, el estrecho desfiladero conocido como el Sikh, conduce a la imagen más icónica, Al-Kasne, o el Tesoro, una imponente fachada de 40 metros de altura esculpida con precisión milimétrica. Pero Petra es mucho más. Templos, tumbas reales, teatros y monasterios se despliegan en un paisaje que combina ingeniería hidráulica avanzada con arte monumental. Abandonada tras terremotos y el cambio de las rutas comerciales, Petra cayó en el olvido hasta ser redescubierta en 1812. Hoy es patrimonio de la humanidad y una de las nuevas 7 maravillas del mundo.
un testimonio eterno de la creatividad humana y de cómo la piedra puede convertirse en poesía. De las arenas doradas de Egipto a las selvas de Camboya, de las ciudades talladas en roca a los palacios que susurran historias de reyes y guerreros. Hemos viajado juntos por 8 maravillas que no solo cuentan la historia de la humanidad, sino que nos recuerdan que el mundo es un libro, y quien no viaja, lee solo una página. Si estas imágenes encendieron tu curiosidad y despertaron tus ganas de explorar, este es solo el comienzo. Suscríbete a Travel Planet 48, comparte este viaje y únete a nuestra comunidad de exploradores, porque el próximo destino podría cambiar tu forma de ver el mundo para siempre.